Hemos hecho un recorrido desde hace 20 años trabajando en la sombra, un colectivo de 3 amigos se vieron pues dañados con sus identidades, y a partir de ahí se crea el grupo Colectivos Identidad pues, en busca de los familiares y su identidad, digámosle, secuestrada, y esto pues da lugar a que nos planteamos darle la visibilidad a este problema de miles de niños, centenares diría yo, en la casa cuna, lo que es el orfanato, y lo que también puede ser el hospital. Entonces, una vez establecidos los criterios de identidades, en Buja hemos tenido encuentros, el colectivo lo conforma 160 personas, 160 personas que no todas ellas van a dar la cara, porque creo que la privacidad por un lado, el estatus social que tienen ellos, y así hemos planteado pues sacar la ley. Empezamos por una PNL en el Gobierno de Canarias, una PNL que no es vinculante a la ley, la buena fe, se entiende, y en esos 5 puntos era pues precisamente buscar ese reconocimiento, verdad, justicia y reparación. Ante estos hechos, pues el Gobierno de Canarias, pues en el 2016, plantea esa PNL. Esa PNL, el objetivo que marcaba, o los articulados en sí, era la parte archivística, por un lado, lo que es la documentación. Por el otro lado era la parte subvencionable para que esta asociación pues caminara. Una vez sacado la PNL, ya con los articulados que eran 5, lo que era el perdón público, que era muy vital para las víctimas, y lo que es y en su aprobación, por consenso, nosotros decíamos que esto no valía lo que eran las trincheras ideológicas, sino que esto era de derechos humanos. Nosotros hemos ido al Parlamento Europeo en el año 2016, empezamos pues trabajando en ese tema y con asociaciones de toda España, que era X24. Digamos, éramos el liderazgo, por llevarlo de una manera, lo que era la problemática canaria, quizá por la distancia es donde aparecen muchos más casos con muchos perfiles. Perfiles hablo, pues robo en el hospital, lo que era el momento, pues bueno, el posfranquismo, que era el maltrato del menor en los centros, y digo el maltrato menor porque fueron niños que a los 9 años se les trasladaba a los salesianos, y de ahí sin familiares, uno pues iban a los salesianos, otros a reformatorios, como una cárcel de niños, por decirlo así, ¿no? Y todo esto pues da lugar a que tuvimos que hacer el planteamiento en el Parlamento Europeo, y efectivamente en toda esta investigación que estamos hablando, ahí nos encontramos en el Parlamento Europeo que le afectaba a su país. Le afectaba a su país porque precisamente muchos niños que había aquí en Canarias pues fueron llevados pues para Alemania. En adopciones, supuestamente en adopciones, otros no son tal adopciones, sino más bien son fuera de plazo, y esto le afectó al grupo el grupo de trabajo de derechos humanos, donde bueno, pues abrió el caso en el Parlamento, y ya manifiesta España que tiene que hacer el encuentro de los muchachos, la reparación, porque es un daño incalculable lo que tienen hoy día. No estamos hablando menores en esa época, niños desahuciados, por decirlo así, y se le da hoy día con 60 años, 60, 75, que es la media que tenemos, y todavía están en el punto cero. Bueno, pues ya resuelto la parte de la Comunidad Europea, con la PNL, pues hicimos varias mociones.
En Las Palmas también existe el grupo, porque en Las Palmas se vio la necesidad, en toda Canarias, por decirlo así, se vio la necesidad también de una asociación porque había víctimas que requerían del soporte de ayuda, ¿no? Y justo pues les brindamos el crear una asociación. Creada la asociación en Las Palmas, también se negocia con los diferentes cabildos, donde ellos instan esa PNL para la búsqueda de los familiares, ¿no? Y lo que son la parte excluida, pues darle la integración y las ayudas necesarias en la reparación. Una vez ya realizado todo este proceso, pues nos metemos luego pues en la ley. Ley que, bueno, por consenso, por mayoría, estamos hablando del PP, estamos hablando de Podemos, estamos hablando, quiero decir, fue una gran elegancia por parte del Gobierno canario, reconociendo primero la labor del colectivo, la ayuda precisamente ya al ciudadano, entendíamos como grupo, con aspectos sociales muy marcados, y que fueron pues maltratados por esta sociedad. Que se nos ayude porque según la Constitución el derecho a la identidad, el derecho a la vida lo tenemos todos los ciudadanos, y esto es el papel fundamental que nosotros buscamos. Una vez ya establecido la ley, nos encontramos, ya fue el año pasado, en diciembre de esto, y nos encontramos con sin actuaciones todas, sin la parte presupuestaria, sin la parte que tú dices. Ha habido cambios, entendemos que ha habido cambios políticos, y nuestra respuesta, que creo que fue la foto lo que han tomado, doblemente se sienten burlados las víctimas, porque ya después de un año, y que la ley es como si te dieran un coche y la verdad que las ruedas las tienes desinfladas, y a ver cómo camina para establecer la ley. Lo asombroso de esto es que los ciudadanos, los colectivos, los movimientos sociales hemos sido capaces de sacar la ley desde la base, y esto es lo maravilloso que yo encuentro, demostrando la capacidad ordenada a la hora de resolver problemas. Entendemos que los portavoces, los políticos, están para la fotito. En los periódicos sale el nombre de ese adoptante, nombre y apellido, y la zona del pueblo que iba a recibir a ese niño adoptado, naciendo aquí, pero adoptado en un pueblo. Salen familiares de los adoptantes y sale también el nombre de ese niño. Yendo a su archivo personal, se encuentra una sorpresa, que su identidad fue sustituida por un niño nacido en el hospital. Su madre, de otra isla, depositó el niño por situaciones de mujer soltera, y un informe del hospital, de las monjas, que era la de San Vicente Paúl, donde le comenta: está muy bien acristianado, esa es la palabra que emplea, está muy bien acristianado, y se lo puede llevar, que la defunción está servida. Quiero decir, le hemos dado ya la defunción a este niño, pero por el otro lado lo están adoptando. Esa madre reclama a ese niño y lo da por muerto, y nos encontramos que el niño está vivo. Quiero decir, en caso, para que se entienda esa magnitud de los archivos, son centenares de casos. Los vacíos es muy difícil de entenderlo o de explicarlo, ¿no? Rellenar el vacío, a ver cómo lo rellenamos. Pero si hay algo que está claro, romper el muro de ese vacío, romper ese muro, pues da condiciones, por lo menos amortiguar
ese dolor permanente, porque lo está siguiendo, es como un paquete de sorpresa. Estás pendiente de abrirlo, estás pendiente de abrirlo. Y cuando lo abres, ya, pues ya tiene la satisfacción, por un lado, en que ya no te va a dedicar a abrir paquetes de sorpresa, sino que por lo menos lo explico de una manera metáfora, pero vamos. Los encuentros, bueno, pues son bastante prolongados, pueden tardar 2 meses, y ahí es difícil explicar, porque tanto por un lado como por otro, ¿no? Hemos tenido pues cerca de 20 encuentros. Es verdad que en la prensa sale mucho, no salen los encuentros. Nosotros queremos darle un tratamiento a este tema, pero es un tema, digámosle, de bisturí, donde hay que, por decirlo, operar acertadamente, porque peligra la salud mental de la víctima. Hay víctimas con recaídas, y ahora mucho más ante la ley, que no corresponde a lo que el colectivo pues pretendía con las víctimas, ¿no? Porque hay un sexto sentido, incluso desde la familia adoptante, incluso los parecidos en la edad de la madre. Quiero decir, son muchos más años de aviso ilimitado para un poco saber si es verdad que es tu procedencia. Eso no viene solo. Quiero decir, el interior ya te reclama y te toca la puerta y dice, oye, ¿qué pasa? Y eso, a medida que van siendo mayores, pues más todavía, ¿no? Y eso es lo que da la sensación de descubrir eso, ¿no? Bueno, ya lo han marcado desde la infancia. Vamos a ver, estos muchachos que son los excluidos, es un grupo ahora de 15 más o menos, están durmiendo en la calle, se han muerto, ¿no? Parte de con la edad, quizás la media de 50, 45 años, es su media. Y les marca porque son los supervivientes. Son supervivientes de esos malos tratos, de esa dejación, de no tener los familiares, no tener... les marca y bueno, pues han parado, te puedo decir historias de ellos, han parado pues siendo joven con 16, 17 años se les metía en el cuartel. Con eso... suficiente. Cuando no respondía se le aplicaban las oligofrenias. El propio Salesiano, niños de 10, 11 años. ¿Y por qué se le aplicaba toda esa metodología de trabajo en los colegios que había, las hay en los salesianos? Y que hubo un convenio entre el Cabildo y lo hubo con los salesianos, con los paules, ¿no? Ese convenio era que el Cabildo pues llevaba la tutela de esos niños. Es lo que yo te comentaba días pasados, donde la ley no hubo estadística, ni hubo investigación, ni hubo inspectores para la salida de esa custodia de los niños. La custodia la tenía el Cabildo. El Cabildo hizo dejación de tutela con esos niños, incluso con esa etiqueta de sin padre y sin madre, con unos apellidos que se corresponden al padre y a la madre, porque esos apellidos no vienen de casualidad, no estamos hablando de expósitos, sino qué interés hubo detrás de ese niño primero, y el segundo es ese niño pues con esa carencia pues encima tiene el recorrido de pasar a los salesianos, donde su régimen, su metodología pues era la que había, adoctrinado dentro del Canal Sol, dentro de la iglesia muy potente a la hora de la enseñanza, las misas, las oraciones, la Semana Santa, todo, pues bueno, lo que faltaba era que se metieran de cura también, que también lo ha hecho, porque el adoctrinamiento de la iglesia funciona muy bien en esa época. Entonces estos niños ya pues con 14, los salesianos se plantea de que el Cabildo deja de pagar esa tutela y esos niños automáticamente, pero patita a la calle,
con 15, 14, el mendigo de la calle, el que no, pues paraba en el reformatorio, y dependiendo si caía bien, el que no, en el psiquiátrico, el que no se le aplicaba por carecer de familiares, se le aplicaba el vago y de maleante, y ese entraba a prisiones preventivas. Entonces, todo ese número de niños es lo que nosotros reclamamos y decimos que eso está dentro de la memoria histórica. La memoria histórica no son las fosas, porque los huesos no hablan. Ojalá hablaran los huesos, pero sí es verdad que están hablando. Gracias a estos muchachos valientes en su tema, supervivientes, se merecen el respeto nuestro totalmente. Carecen de vivienda, carecen de medicina, carecen de alimentación, carecen de familiares, en el más absoluto, y que los veamos en la calle. Este es un borracho, este no. La sociedad está enferma. En principio, políticamente no están arropados. Ahora, yo me llevo la sorpresa hace 3 días, donde precisamente se le plantea a la consejera de Acción Social, un programa muy definido hacia el colectivo, pidiéndole una cosa: quiero un asistente social que ustedes tienen las herramientas, la asistencia de todos los mecanismos para la ayuda y el bienestar desde el punto de vista social del ciudadano, y este colectivo tiene unas características. Necesitamos un seguimiento, porque hay discapacidad también. Quiero decir, hay muchos perfiles que tienen estos muchachos, y le pido un asistente social y uno por uno se haga un seguimiento individual. Cuando hablamos de un asistente social y haga un seguimiento, nosotros no tenemos las herramientas. Nosotros, para dirigirnos al ayuntamiento, requerimos de echar instancia y que nos hagas entrevistas. No, imposible, porque tienes que esperar un mes, que si y vamos. Entonces agilizamos, decimos, Elías, que está dentro del programa del Cabildo, que el Cabildo reconoce todo digamos, la exclusión, reconoce la exclusión, y que esto hay que integrarlo socialmente ya. Y que ahora, 3 días, me diga a mí la consejera: no te doy el asistente social porque no tenemos para los programas de ustedes. ¿De qué estamos hablando, señores? La tendencia del Partido Socialista, y esto lo digo claro y alto, es desaparecer este problema grave de la sociedad, pero muy grave de la sociedad. Y estamos hablando no del 78 solamente de la memoria histórica, sino estamos hablando también del año 80, del año 90, donde existía, y en una democracia donde existía todavía ese seguimiento. Es un problema a nivel mundial muy grave, y eso a España le está afectando. Y hay unos poderes muy altos por encima de los intermediarios que están aquí, que el tema de los niños robados tiene que desaparecer. Esa es una de las conclusiones que nosotros llegamos de mucho recorrido, donde vemos que precisamente este tema hay que apagarlo. Pues va a ser todo lo contrario. Nosotros decimos, cada día más potente, cada día más búsqueda, se nos niegan los archivos, también es verdad, se nos aplica que los archivos, pues si tuviera 100 años, los vemos. El primer paso es que la ley tenga el presupuesto adecuado. El segundo paso, si la ley de memoria histórica tiene la mayor capacidad que tenemos de muchachos, digámosle, más que el ADN, es que los archivos se abran. Cuando hablo de archivos, no hablo de archivos personales, porque eso es una lucha ya que puede ir al juzgado de guardia por los derechos asistidos han sido violentados o violados, su derecho a la identidad que les pertenece. Los propietarios exclusivos de los archivos son las víctimas. Nosotros damos los datos encriptados. Nadie tiene que saber quién es la víctima, porque si no, estamos en el mismo. Porque esto, por eso repetía, que este tratamiento archivístico debe ser con bisturí, muy delicado
y con un tratamiento desde el punto de vista psicológico, porque el dolor es permanente. Puede haber una recaída, pero nosotros la amortiguamos para que avance en esta sociedad, avance y se la amortigue en la vida, porque la capacidad ahora, lo que esperamos, la media, pues dentro de 15 años nos morimos, no vamos a estar ignorantes del asunto. Entonces, lo que estamos pidiendo es que precisamente se abran los archivos titulados porque para buscar la verdad es la entrada de la leche. El cotejo de datos. El cotejo de datos es fundamental entre todas las víctimas que hemos tenido, porque se da la sensación de donde hay un grupo, pues no todos tenían el mismo papel oficial donde el bautizo. Pues si son nacidos en el 54, todos deberían de tener el papel oficial. Pues no lo tienen. Que si el papel oficial lo firma el otro en el abajo. Para comentarte, niños con cantidades cambiadas, niños pequeños, donde hay 200, ¿cómo controlaban que no se cambiaran los nombres? El mismo personal. ¿Cómo, cuando se entraban ahí por turno, cómo los bautizaban las propias empleadas de la parte esa? ¿Cómo lo bautizaban? Se los llevaban a la iglesia próxima, que era García James. Los bautizaban sin nombre y tal, madrina, la empleada. Ese niño iba para arriba. Claro, entonces te encuentras en la cuestión documental que ya va enredándose esto, que es lo que nos encontramos. Entonces, con este trabajo arduo que nosotros hemos acertado, es censos poblacionales que no aparecen muchos de ellos, porque son nacidos en el 62, y lo que es los directorios de la entrada de la casa. Es fundamental los directorios porque ahí están las entradas y están las salidas, están las defunciones y están las adopciones. Quiero decir, encontrando ese perfil, que te mire un listado de niños con nombre y apellido, eso no es protección de datos. Me parece absurdo. Esto no va a dar lugar. El universo en Canarias, por lo menos Tenerife, el alcance del robo de niños. Ese es su miedo. Y como le he dicho, ustedes son encubridores del delito que está ahí, porque el delito, cada víctima lo tiene ya reflejado. Llegará el día que se van a acojonar ustedes, y ustedes están encubriendo eso. Eso se los digo a todos, desde el consejero tal a los otros. Están encubriendo el delito sin dar los archivos personales, porque hay tratamientos en los archivos personales donde tal persona recibe el niño, aparece el nombre, tal persona lo adopta y aparecen los testigos, pues todo eso lo borran. Asistentes sociales de actuación, todo eso lo borran, y eso lo tienen cada víctima en los archivos. Eso lo hemos juntado con los 160 y hemos encontrado muchos que son falsificados. Vamos al registro civil y se le da registro civil y efectivamente, y tú dices ahí, y aquí, y aquí, y allá. Esto que es la iglesia por un lado, registro civil por el otro y el orfanato por el otro. Juntamos los tres, un bombazo que tú dices, Dios mío, la han falsificado hasta la familia. Después, adopciones inexistentes, boletines oficiales que nos hemos leído desde el 36, que nos pegamos 6 meses en los boletines oficiales, encontrando adopciones hasta el año 78, mal llamada ley amnistía. Y nos encontramos, en Canarias solamente existe 40 y pico adopciones, no existe más. En un periodo del año 45, 50. Entonces, esta importancia del cotejo nos ha abierto la cobertura, incluso los estudios del Ministerio, muchos de ellos falsificados. Bien, pues esa necesidad del cotejo es lo que estamos pidiendo. La fiscal, cuando estuvimos en Madrid, a la fiscal general, denunciamos el caso aquí en Canarias y vamos a seguir denunciando. Y si aquí no se resuelve, vamos a nivel internacional, a la parte penal.
y lo vamos a meter. Lo que quería comentarte, aparte del archivo, ¿no? Visto con contundencia, ya hemos denunciado al diputado común sobre archivos muy centrados precisamente en los cambios de identidades, para que vuelva otra vez, en una queja que le hemos echado al diputado común, vuelva otra vez a hablar con la gente de los archivos que están en la Casa Cuna. Y los archivos son históricos. Pero vamos a hablar, histórico pasa a partir ya del 78, quiero decir, después del 78. Esto por un lado. Luego, la otra parte es la parte de integración de estas víctimas de carácter urgente. Ya aquí no nos vale ley, burocracia, como lo hemos hecho, hemos sido muy elegantes, pero ya no vamos a recibir más cachetadas de nadie. Estas víctimas van a hacerse fuertes, porque así lo hemos indicado, porque una caída de los colectivos es muy desagradable después, muy desagradable. Por lo menos, hombre, si la que le arde la casa, pon la tuya a remojo, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, independiente de esto, estamos con la ley esa, esto y el reconocimiento público desde el punto de vista nacional. Eso es fundamental. Hay países que han pedido el perdón público. España no puede ir de rosita, no se puede ir, porque precisamente todavía hay gente viva que actuaron en esos archivos. Está la gente viva.